Mi nombre es María José Torres Juárez, estudiante de la licenciatura de Enfermería y Obstetricia en la Universidad Autónoma de Tlaxcala y les vengo a presentar el tema que es oxigenoterapia. Para comenzar, vamos a ver la definición sobre un sistema respiratorio. Un sistema respiratorio va a ser el encargado del intercambio gaseoso entre la sangre y el ambiente exterior, favoreciendo así la respiración celular. Eh, También lo que vamos a ver es que este sistema respiratorio está conformado por la nariz, faringe, laringe, la tráquea, los bronquios, los pulmones, el diafragma, los músculos intercostales y también las costillas. Las tres primeras, que vendría siendo la nariz, la faringe y la laringe, están consideradas el tracto respiratorio alto y estos van a filtrar y calentar, también humedecer el aire antes de que pase por el resto de las estructuras inferiores. A través del acto involuntario de la respiración, el oxígeno, mayormente conocido como O2, es inhalado dentro del cuerpo para su posterior distribución a los tejidos y el dióxido de carbono, CO2, producido por el metabolismo celular. Este va a ser eliminado al exterior. El CO2 se trata de un elemento químico que está constituido por la quinta parte del aire atmosférico terrestre. Este va a carecer de actividad inflamable, pero no en cambio de comburente. Se trata de un gas incoloro, inodoro, insípido y poco soluble en agua, constituyendo aproximadamente un 21% del aire en el sistema. Aquí podemos ver una tabla de los niveles y la distribución gaseosa de los componentes del aire en tráquea y alveolo. Aquí podemos ver que hay gas, que es el nitrógeno, el oxígeno, el CO2 y el vapor del agua. El nitrógeno está en el aire en un 79%, en la tráquea está en 568 milímetros de mercurio y en el alveolo 572, así sucesivamente en cada gas. Vamos a comenzar que la disminución del oxígeno en sangre es hipoxemia. Y en el patrón de los gases sanguíneos, la hipoxemia se va a definir como la disminución de la presión arterial, del oxígeno y de la saturación de hemoglobina en la sangre arterial, que debe ser al 93%. Hipoxemia puede ser causada por diversos mecanismos. Entre estos van a ser la disminución del PaO2, O2, inspiratoria del medio ambiente, también la hiperventilación alveolar, la dificultad de la distribución de oxígeno en el organismo y el desequilibrio de la ventilación, perfusión pulmonar, también como el cortocircuito orgánico. Aquí hay una tabla sobre signos y síntomas de la hipoxemia. Aquí vamos a ver el sistema del que se puede ver y la distribución de leve, moderada hasta crónica o severa. Estos diferentes síntomas nos van a indicar qué sistema ha sido, ha tenido consecuencias de acuerdo a cada sistema. Para seguir con este tema, vamos a saber qué es la oxigenoterapia. Esta es un tratamiento fundamental para un tipo de insuficiencias, tanto va a ser agudas como crónicas, con el fin de prevenir o tratar la hipoxia y también sus síntomas, que principalmente es secundaria al desequilibrio gaseoso. Esta terapia nos pretende satisfacer las necesidades de oxígeno a los tejidos. Va a consistir en el aporte de aire enriquecido con oxígeno por vía inhalatoria, a mayores concentraciones que las del aire al ambiente. Como habíamos dicho que el aire en el ambiente está a un 21%. Así aumentando la fracción inspirada de oxígeno y consecuentemente el contenido arterial de oxígeno. De forma farmacológica, es una terapia que necesita indicaciones precisas por parte de un personal facultativo. También va a requerir de criterios clínicos y de laboratorio para su evaluación, como también debemos de obtener un correcto manejo y cuidado en el tiempo de dosificación con el fin de evitar efectos adversos.
También es muy importante la capacitación de enfermería como la principal responsable en el manejo y el cuidado de esta terapia. Esta terapia no va a quedar exenta de complicaciones y riesgos que puede tener asociados. También, por lo que el manejo de estas terapias debe de ser de calidad para nuestros pacientes y obviamente la responsabilidad de esta terapia que nosotros llevamos a cabo como enfermería siempre va a caer obviamente sobre los profesionales de enfermería. Aquí hay indicaciones para esta terapia. Va a ser siempre bajo la presencia de dificultad respiratoria con signos de hipoxia, como habíamos dicho. Puede ser que tenga cianosis o en un incremento del trabajo cardiorrespiratorio y la depresión SNC en un usuario y la indicación de oxigenoterapia es inmediata, no siendo necesaria la determinación de gases arteriales o la pulsioximetría. Aquí vamos a observar una tabla sobre la relación aproximada entre la saturación de oxígeno de la hemoglobina arterial y la presión parcial del oxígeno en miligramos de mercurio del pH anormal al pH normal. Aquí podemos ver una comparación de cómo debería estar saturando una persona. En estas situaciones, el modo de proceder va a ser diferente de acuerdo a las necesidades de nuestros pacientes. Hay situaciones agudas o crónicas. En la situación aguda, las indicaciones de oxigenoterapia son sin antecedentes previos de enfermedades respiratorias crónicas y se debe generalmente a una de las siguientes causas, como la hipoxemia tisular. En esta es una indicación más frecuente y puede ser ocasionada por diferentes mecanismos fisiopatológicos. En esta pueden destacar las neumonías, bronquiolitis, el asma o también las atelexias como desequilibrio entre la ventilación y perfusión. También se incluyen en este grupo las depresiones respiratorias por fármacos, cardiopatías congénitas, cianosantes, tromboembolias y también por último hipoxemias secundarias a grandes alturas en las que el contenido de FiO02 ambiental está disminuido. La siguiente es la hipoxia sin hipoxemia. En este grupo se va a considerar que va a ser indispensable tratar la causa subyacente de la hipoxia. En esta también se incluye la anemia severa, la intoxicación por monóxido de carbono con el fin de reducir el carboxhemoglobina. También puede ser un shock hipovolémico o la insuficiencia cardíaca. Los beneficios de la oxigenoterapia en este tipo de cuadros son limitados en la medida que, a pesar de ser indispensables, su empleo no consigue revertir la hipoxia tisular a menos que se ponga en marcha simultáneamente los tratamientos específicos de las alteraciones señaladas. Y la siguiente es todo enfermo en situación crítica, como puede ser la parada respiratoria, hipertensión grave o shock, bajo gasto cardíaco en acidosis metabólica o también en posibles compromisos del patrón respiratorio. También se ponen situaciones de urgencia con exigencia de tratamiento con oxígeno. En la situación crónica es en usuarios con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, como es el EPOC, y ante un episodio de agudización al inicio del nivel del FiO2 debe ser progresivo. Y también desde concentraciones bajas a altas hasta alcanzar una saturación aproximada al 90%. También en pacientes que sufran una insuficiencia respiratoria hipercápnica o con riesgo de hipercapnia en niveles de saturación que deberán situarse entre un 88 y un 92%. Siempre va a ser controlando los niveles del CO2 con el fin de evitar los riesgos asociados para la hipercapnia en este tipo de pacientes. A continuación vamos a ver lo que vendrían siendo las complicaciones en este tipo de terapia. Se puede distinguir varios tipos de complicaciones derivadas de la administración del O2 y va a ser generalmente al FiO2 elevadas y de forma inmediata. A continuación va a haber diferentes complicaciones que se desarrollan en esta terapia, como pueden ser los riesgos físicos. Incluyen los traumatismos de las máscaras, la sequedad de la mucosa oral, nasal y también ocular, así como el desarrollo de úlceras por presión en los puntos de apoyo del dispositivo. También puede ocurrir accidentes con el manejo del oxígeno y es indispensable advertir al usuario y a los familiares de la prohibición de fumar.
El riesgo de quemadura se eleva notablemente en presencia de una concentración de O2 elevada y se desaconseja el uso de vaselina en cara o mucosas debido a un contenido oleoso. La siguiente es la retención del CO2 y va a ser que este fenómeno se produce con mayor frecuencia en pacientes con antecedentes descritos de hipercapnia. La hipercapnia agravada por la hiperoxia se explica a través de una combinación de tres factores, que uno es el efecto Haldane o Haldane. Esta es la fijación de oxígeno a la hemoglobina que se tiende a desplazar CO2 hacia la sangre. Provoca un aumento del CO2 disuelto en sangre. La siguiente es fisiológicamente en los alvéolos mal ventilados y se produce una vasoconstricción hipóxica que va a disminuir la perfusión de esos alvéolos como fenómeno compensatorio. Al aumentar el FiO2, aumenta el oxígeno alveolar y cesa la vasoconstricción compensatoria, aumentando la perfusión sin que aumente la ventilación. Y esto va a significar un aumento en la admisión venosa que incrementa la CO2 en la arteria, en la sangre arterial. Y el siguiente es la reducción de la ventilación minuto por disminución del estímulo hipóxido. Otra complicación es la depresión respiratoria. En esta hipercapnia anteriormente descrita nos va a ocasionar alteraciones en el sistema nervioso central y siendo disminuido el estímulo hipóxico de estos usuarios, consecuentemente va a provocar alteraciones en la conciencia, también puede ser coma y depresión respiratoria. También, como ya se ha dicho anteriormente, en pacientes con retención de CO2 que se deben de mantener niveles de saturación no superiores al 92%. Otra complicación es la atelectasias, y estas generalmente ocurren con niveles del FiO2 superiores al 50%. En esta su aparición se ve influenciada por la disminución de nitrógeno en el aire inspirado en el gas primario, que mantiene el volumen residual a raíz del aumento de oxígeno. En esta disminución nos va a provocar un colapso alveolar, por lo que el oxígeno es absorbido rápidamente por la sangre. El siguiente son las infecciones, que aquí debemos de tener mucho cuidado con la higiene en el manejo de los dispositivos como el mantenimiento de los mismos, con el fin de prever infecciones secundarias a su uso. También la utilización de nebulizadores y humidificadores aumenta el riesgo de contaminación bacteriana. Al siguiente vamos a ver los objetos que vamos a utilizar para esta terapia, para esta oxigenoterapia, como mayormente podemos ver que es el manómetro y manorreductor. Aquí a diferentes formas de fuente de oxígeno se les acopla a un dispositivo de manómetro y manorreductor. El primero nos va a indicar la presión, que es nos va a indicar la presión a la que se encuentra el gas en su fuente de almacenamiento. Y el segundo nos va a mostrar cómo se regula la presión en la que sale. El siguiente es el flujómetro. Esta es una herramienta que se acopla al manorreductor y se logra controlar el flujo en litros sobre minuto de gas administrado. Este indicador del flujo puede variar desde una aguja a una escala graduada. El sistema de bola, que sube o baja en un cilindro también graduado. El siguiente es un humidificador. En este va a ser que el oxígeno va a ser almacenado comprimido para lo que se procede a su enfriamiento y secado, con el fin de no secar la vía aérea del usuario. Y también es necesario su humidificación. Esto se consigue a través del paso de gas por el humidificador, que se trata de un recipiente plástico con una aguja destilada, con agua destilada estéril, hasta aproximadamente 2/3 de su capacidad. El siguiente va a ser la pulsiometría. En este es una gasometría arterial que se ha utilizado durante décadas para determinar el intercambio de oxígeno de un usuario y la capacidad de transporte del oxígeno. La tecnología de la pulsiometría permite un control continuo o cuando resulta necesario más rápido y barato de la saturación del oxígeno arterial. Esta pulsiometría también nos puede mostrar la frecuencia cardíaca y una onda de pulso. Y también otras ventajas es que es más barato, también que es una herramienta de evaluación no invasiva. Y en los cambios de la saturación pueden valorarse al minuto, o sea, justamente viéndolo, y realizar una intervención a tiempo para cubrir las necesidades del paciente. La respuesta del usuario al tratamiento puede evaluarse inmediatamente
También otra ventaja es la respuesta del usuario al tratamiento y podemos evaluarla inmediatamente y en el proceso. Lo siguiente que vamos a ver va a ser una guía de los dispositivos de la oxigenoterapia. El dispositivo a seleccionar para nuestro paciente va a depender de las características y necesidades de este. Debemos de evaluar de manera correcta para que la eficacia de la terapia esté determinada según el mismo. Entre los valores y los aspectos se encuentra el flujo o concentración de CO2 requerida, en el grado de cumplimiento de actividad y características individuales. Hay técnicas que se van a emplear en la actualidad y estas nos permiten aumentar la concentración de oxígeno y la presión del gas inspirado. En esta van a existir diferentes mecanismos para proporcionar el O2 o el oxígeno y cada uno de ellos con indicaciones precisas y ventajas e inconvenientes propios. Para esto, el criterio más usado para clasificar los sistemas de oxigenoterapia es el flujo de la mezcla gaseosa que llega al individuo. En este caso vamos a ver lo que es el flujo bajo. Este sistema va a estar caracterizado por la inhalación por parte del paciente de aire enriquecido con O2 al mismo tiempo que el aire ambiental, debido a que se administran O2 puro a un flujo menor que el flujo inspiratorio del paciente. Este va a ser indicado en paciente con capacidad respiratoria con patrón estable, también con frecuencia respiratoria y volumen corriente en rangos normales. Las cánulas o gafas nasales, también como la mascarilla y el mascarilla con reservorio, son los sistemas de bajo flujo más comúnmente utilizados. Aquí vamos a ver las gafas nasales, las indicaciones, características y el flujo y el FiO2. Las indicaciones va a ser para pacientes con necesidades de oxígeno o bajas concentraciones, con una enfermedad aguda crónica con hipoxemia y dificultad respiratoria leve. Las características puede ser que es la interfase de administración de oxígeno más sencilla y es más utilizada y mejor aceptada por el paciente. También que en esta se va a permitir hablar, comer, dormir y expectorar sin interrumpir el aporte de oxígeno. Tiene un bajo costo económico y no contiene látex. El flujo o FiO2, ya que en este dispositivo va a aumentar la concentración de O2 inspirado entre un 34% por cada litro sobre minuto de oxígeno administrado. Se debe suministrar entre 1 a 4 litros por minuto, alcanzando niveles del FiO2 del 24 al 36% de oxígeno en adultos. Aquí hay unos ejemplos sobre las gafas nasales. Lo siguiente es la mascarilla simple. En esta indicación son para pacientes con enfermedad pulmonar aguda o crónica, con hipoxemia o dificultad respiratoria leve a moderada. Esta va a ser durante el transporte de urgencia leve. Esta posee orificios laterales que permiten la salida del volumen de aire aspirado a través de válvulas unidireccionales que dificultan la entrada de aire ambiental durante la inspiración. Esta también es sencilla y ligera y no va a contener látex. Esta nos va a abarcar desde la nariz, boca hasta el mentón del paciente y se va a ajustar a través de una cinta trasera y un pasador metálico delantero, como aquí podemos observar. Aquí el flujo y el FiO2 en este dispositivo nos va a permitir alcanzar un nivel de oxígeno aproximado en un 40 y un 60%, con un flujo de 5 a 8 litros por minuto. En este se desaconseja la utilización de flujos superiores a 8 litros sobre minuto debido a que no aumenta el FiO2 administrada. Aquí hay unos ejemplos de las máscaras. Como podemos observar, se va a colocar desde aquí hasta el mentón, lo cual asegura una mejor administración de oxígeno. La otra va a ser una mascarilla con reservorio. Este va a ser indicada para pacientes con necesidades de oxígeno, altas concentraciones como insuficiencia respiratoria grave o intoxicación por monóxido de carbono. También por administración de gases anestésicos y tras retirada de ventilación mecánica. Las características es que poseen orificios laterales que permiten la salida del volumen de aire expirado a través de válvulas unidireccionales que dificultan la entrada de ambiente
durante la inspiración. También va a abarcar desde la nariz, boca y mentón del paciente. Este se ajusta a través de la cinta elástica trasera y el pasador metálico en zona nasal. Este se ha incorporado un mecanismo de reservorio de al menos 1 litro de capacidad entre la fuente de oxígeno y la máscara, separando esta última mediante una válvula unidireccional que evita la entrada del aire exhalado en la bolsa de reservorio. El reservorio debe de estar inflado de oxígeno en todo momento, para lo que será necesario un flujo mínimo, así como inflarlo con anterioridad a la colocación del paciente. Esta también no va a contener látex. Y el flujo o FiO2 se puede alcanzar altos niveles de FiO2 entre un 90 hasta un 100%. También el flujo de oxígeno suministrado debe ser de mayor de 10 a 15 litros por minuto para mantener el reservorio constantemente lleno y garantizar el aporte de O2 en altas concentraciones. Aquí podemos observar un ejemplo. Esta es la bolsa. Creo que en la primera imagen no se puede notar bien, pero en la segunda sí. Creo que esto ha sido todo. De acuerdo a estos tipos de mecanismos utilizados para el flujo bajo para la oxigenoterapia.